Muy bien, pues estamos en este segundo bloque esta noche aquí en Realidades y Opiniones, saludando con muchísimo gusto a mi querido Pepe Ojeda Bustamante. Nuevamente, ¿cómo estás, Pepe? Qué gusto, Leo, y pues pareciera que los astros no se alineaban, ¿no? 2 meses sin estar Tú no aquí permitías que se alinearan, ¿eh? No, ¿cómo no? Y con mucho gusto aquí estamos. Muchas gracias. Ya, digo, usted lo sabe, pero Pepe nos hace favor de acompañar siempre cada tercer lunes de mes. Así es. Sea el que sea, aunque sean cinco semanas, es el tercero. Sí, porque luego se dan confusiones que no tienen sentido, pero bueno. Oye, Pepe, ¿qué te parece si vamos primero por lo que es el ámbito nacional, con esta prácticamente retirada del presidente Peña Nieto de la presidencia, y con esta asunción no oficial todavía, falta una semana y media, pero en donde como presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha marcado ya una agenda, y para mi gusto pues ha tenido equivocaciones muy fuertes, además con repercusiones que pueden ser muy peligrosas para todo el país. Y la primera de ellas, me parece que lo que tanto se criticó respecto a sacar al ejército de los cuarteles para tenerlos pues vigilando la seguridad, tanto se le criticó a Calderón, tanto se le criticó a Peña, y hoy lo está haciendo nuevamente, lo está anunciando con esta Guardia Civil Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión te merece esto, Pepe? A mí me parece, yo sigo siendo yo creo que uno de los politólogos que le seguimos dando el beneficio de la duda. Yo lo sé. A un esquema con Andrés Manuel, a pesar de que no sea la panacea, y a pesar de que no sea ese Dios que muchos lo ven, ¿no? Sin embargo, hace un rato lo mencionaba, es decir, el sistema político mexicano pues sí necesitaba este refreshment, claro, o sea, era necesario, era urgente, ¿no? Es decir, yo sí creo que esto que viene, estos próximos años que vienen, van a ser mejores para México que lo que han sido en las últimas décadas. Ciertamente las últimas décadas habían resultado fatales. De ahí el hartazgo de millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel, votaron en contra de este sistema caduco, obsoleto, que ha generado tanta pobreza, tanta desigualdad, etcétera, etcétera. Sí, y aquí es donde viene la sociedad civil y donde vienen los contrapesos. Es decir, estos próximos años yo creo que van a ser para bien de México, y ojalá, y más nos vale que sean para bien para México. Pero sin embargo aquí es donde entra, es decir, Andrés Manuel necesita que se le acote, claro que se necesita que se le acote, necesita que se le exija, claro que necesita que se le exija. Pero seremos la sociedad, porque el Congreso lo tiene a su disposición, ¿sí? Exacto. Y aquí es donde se juega un papel fundamental, es decir, qué bien que se critique la consulta al aeropuerto, qué bien que se discute el tema del Tren Maya, porque es uno de los principios de la democracia. Es decir, que no haya consultas, pues es hablar de esquemas del pasado, pues. Autoritarios. Sí, pero las consultas tienen que ser con la validez, con la metodología. Pero ese es el tema. Lo mejor que le está pasando a México es que estemos discutiendo el tema de las consultas, es que estemos discutiendo los esquemas de participación ciudadana, porque muchos incluso demócratas dicen, no, pero es que ¿para qué nos consultan? Pues, o sea, es el principio de la democracia. Pero Pepe, a ver, tienes razón. Y concluyo nada más, mira, el tema es que estemos discutiendo ese tema. Seguramente la siguiente consulta tiene que estar mejor organizada. La tercera... Pues no lo va a estar, porque la siguiente consulta es esta semana, el 24 y el 25, para ver respecto del tren Maya. Pero ya, al margen del resultado de la consulta, pues ya empezaron los trabajos. Sí. Pues eso es una burla, Pepe. Pero sin embargo es un tema que se vuelve fundamental, porque él se está poniendo en una vitrina, pues, y una vitrina pública que, si no está haciendo bien las cosas, pues las consultas se van a volver cada vez más, ¿sí?, en un desacierto, un desprestigio hacia su figura.
Pero sin embargo, otra vez regreso, aquí lo interesante es que se esté discutiendo los esquemas de participación ciudadana. Correcto. Y que se reglamenten, que se discutan más en el Congreso, porque al final del día nos estamos quejando de algo que al final del día va a ser un provecho para el país. Es decir, si Peña Nieto y si Calderón nunca sometieron a consulta nada de sus decisiones, ni ningún otro presidente, ni siquiera nos enteramos de todo lo que había alrededor, pues claro. Qué bien que estamos discutiendo y qué bien que estamos evidenciando, pues que ya empezaron las obras y nos quieren consultar y que quieren legitimar, porque esto precisamente va empoderando a la ciudadanía y muchas de las cosas que se discutían, a veces ¿por qué me consultan a mí si yo no sé nada de aeronáutica? Sí. No tiene que ver con esas particularidades. Es una nueva forma de gobierno y eso va siendo ganancia a condición de que se hagan bien las cosas. Y ese es el tema, porque lo que pasa con el aeropuerto, con lo del Tren Maya, la varita va a empezar a subir, porque precisamente es parte de la democracia. Es decir, si Andrés Manuel no lo empezamos a acotar de que si va a haber una consulta sea seria y esté con base a derecho, pues lo que se va a generar es el desprestigio, va a generarse un mayor descontento de la sociedad. Sí. Ahora, y también es interesante analizar qué dice la plaza pública, como lo decía Dilma, ¿no? Sí. Que en Brasil les fue terrible. Sí. Y que ahorita hay un gobierno de ultraderecha autoritario y que vamos a ver que van a entrar a la par donde allá, pues la parte dictatorial va a empezar a crecer, donde se va a coartar las posibilidades de la prensa, de los partidos, y vamos a ver un esquema completamente antidemocrático. Y en México pareciera un esquema democrático donde todo quieren poner en vitrina y todo quieren consultar, pero los dos extremos también no son buenos. Eso es, ningún extremo, ningún radicalismo es positivo. Exacto, aquí es importante que empiece a dar resultados aquí, porque al final, es decir, si hay libertad, si estamos discutiendo estos temas, precisamente es porque están abonando precisamente al esquema que pintó Andrés Manuel, ¿sí? Vimos hace unos días este equipo consultor de temas de financieros, ¿no? Empresarios que fueron catalogados durante 20 años por Andrés Manuel como la mafia del poder, y ahora ven, mijito, o sea, yo veo muchas incongruencias, Pepe. Pero ahí te va, fíjate que tienes toda la razón. A mí se me hace un desacierto el tema del Bester, y lo discutimos hace aquí algunos meses. Napoleón Gómez Urrutia, Manuel Bartlett. Sí, y se me hace un exceso este tipo de asesores. Sí. Pero sin embargo, pareciera que tampoco no nos calienta el sol con nada, ¿no? Como dijera el presidente Peña Nieto, ningún chile les embona. Sí, que no quiere decir ese no, pero yo te conozco y entonces. Pero precisamente ese esquema, es decir, si hubieran nombrado a un equipo asesor que no tuviera nada que ver con la parte financiera de élite que se vive en el país, pues las señales que hubiera dado es pues de que no tienen este conocimiento en la praxis, que están alejados de la parte financiera, y lo pone desde mi punto de vista más que un esquema de lanzar señales de estabilidad en el país. Y ahí quiero ligarlo con la parte de seguridad, que por ahí me quise meter el contexto para discutir el tema de seguridad. Es decir, ¿por qué Andrés Manuel está apostando al ejército? Porque no hay otra manera de poder en este momento contener los grandes indicadores de inseguridad que se viven en el país. Y le mete un rostro guardia civil y le mete un rostro ciudadano, porque la gente no quiere ver al militar, quiere ver a un policía pues que esté más cercano a la parte social que a la parte militar, ¿no? Y el desgaste que han tenido los cuerpos policíacos en el país ha sido terrible, ¿no? Pero es decir, si no hubiera generado este esquema, pues ¿de dónde va a sacar tantos policías? ¿De dónde va a sacar todo este esquema? No, imposible. Aquí el punto central, me parece, son las declaraciones no cuidadas desde mucho tiempo atrás, en donde pues ahora se ve obligado a que se le reviertan las cosas, validando lo que antes satanizó y censuró. O sea, y lo mismo en temas de seguridad, como en temas de asesores económicos, como en todos los temas. Sí, yo creo que en la parte de militar me parece que era obligado y era necesario. En la otra parte, en la parte financiera, a mí sí se me hace un esquema de que ya enfrentó el tema de las bolsas, ya enfrentó el tema
de la estabilidad económica y que cualquier decisión, para bien o para mal, pues genera una inercia. Un rebote, claro, sí. A mí me parece interesante que también deberíamos estar discutiendo el tema de la relación con Estados Unidos, ¿no? Es decir, todos preveíamos que iba a haber un enfrentamiento con Trump y que iba a haber una desestabilidad, porque Trump no es fácil. Y la verdad ha sido muy interesante de que el enemigo hacia Estados Unidos no se ha generado ningún sobresalto. Sí. Y lo que se ha generado son los sobresaltos más locales, más internos, ¿no? Por eso creo que desde mi punto de vista va bien. Más bien reculó en la parte financiera. Sí. Porque lo que lo hizo fue para darle tranquilidad a la parte financiera y con aliados, y que seguramente esos aliados le han de haber metido a la campaña. Hombre, los han de haber esos aliados no tienen partido. Exacto. Esos aliados tienen negocio, sí, y van a estar donde se pueda dar el negocio. Y seguramente muchos, a lo mejor varios de ellos apoyaron a los de enfrente, pero pues al final ahorita acabando sentando estas señales, ¿no? Esta Guardia Nacional, como quiera que sea, y para terminar con ese punto, de todas formas implica un enorme riesgo de mayores violaciones a los derechos humanos y de mayor número de crímenes de Estado. O sea, pero sí, pues seguramente hay que correr ese riesgo, ¿no? El tema es, estamos en un esquema de indefensión. O sea, eso es real. Porque no le hemos apostado a las policías de manera estratégica. Es decir, los hicimos en un esquema reactivo. Es decir, necesitamos hacerle frente a la inseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a ver, mandemos a los policías en un esquema de guerra, como lo señaló Calderón. Él es el que nos dio la pauta, sí, abierta, ¿no? Sí. Peña pues lo hizo ya dándole continuidad. Sí. Y aquí ese es precisamente el tema, es decir, estamos en la indefensión porque no tenemos una verdadera estrategia de seguridad de México. Y entonces esto lo que hace otra vez es de manera coyuntural, pues aquí tenemos que puede garantizarnos en certidumbre y cierta estabilidad. Pues las Fuerzas Armadas. A costa de lo que sea, ¿no? Sí, y con el riesgo que... Y el primer tema es con todos los excesos que tiene el ejército, porque el ejército... Luego, no entendemos como ciudadanos que el ejército lo formamos para una guerra, es decir, no lo preparamos. Capacitados para un tema de prevención, sí. Están capacitados para un esquema de confrontación, es decir, en cualquier parte del mundo el ejército, pues si hay una amenaza, pues la amenaza la radica, ¿no? No va a pedirle permiso, oye, pues te puedo detener, no, pues el ejército se confronta. Y impone su superioridad porque así le enseñaron, es decir, esa es la formación castrense, ¿no? La policía pues está más formada en un esquema preventivo, es decir, donde el ciudadano pues no sabemos si es culpable o no es culpable, ¿no? Pero en todo este contexto es inevitable. Pero por otro lado, me parece interesante que se ha descuidado un poco en el análisis otros factores. Por ejemplo, en el Senado recientemente acaban de aprobar los nuevos grados militares. Nosotros habíamos visto o pareciera que era alguna nebulosa que no se veía, es decir, pareciera que era la caja negra, que los nuevos grados militares pues nada más sabía el presidente, ¿no? Y nos enteramos que no es el presidente, sino que es el Senado el que aprueba los nuevos grados militares, el escalafón, escalafón. Sí. Y la semana pasada se dio este caso, y donde vimos que un general, el de Tlatlaya, pues no le otorgaron el grado de general de división, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo lo que esto sucedió y por todo lo que esto representa, ¿no? Pero eso es llamar la atención. Yo creo que en la historia de nuestro país nunca se había dado este caso. Digo, no sé, no lo he analizado, no lo he revisado. No, pero ya de entrada es muy buen dato, ¿eh? Exacto, ¿sí? Y creo que ese es un tema donde está bien que el ejército sea impune, pareciera, pero no, y además pues esa es nuestra última instancia a la que estamos acudiendo, ¿no? No hay hacia dónde moverse. Ya no hay otra, pues si no vamos a pedir a los gringos que vengan a protegernos, ¿no? Y el siguiente dato, que la verdad el ejército también hace su trabajo, pues tampoco ahorita con la ley de seguridad interior que la Suprema Corte de Justicia la declara inconstitucional, sí, que les da un jalón de oreja a la anterior legislatura y a toda la administración de Peña Nieto, pues por cómo es que se les ocurre generar una ley con esas características, ¿no? Que de antemano lo que generaba era una justificación
de que el ejército... Para los atropellos. Para todos, sí, como si viviéramos en un esquema de sitio, ¿no? Pero sin embargo, todo está en el contexto, todo está en la mesa para que ni el ejército se impune, pero para que también el ejército pues, nos pueda respaldar. Pero también aquí, si no hay un marco jurídico que acote a los cuerpos militares que van a estar ya en campañas de prevención, pues vamos otra vez a seguir como anteriormente, es decir, quitamos esta ley, pero ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda, no? Es decir, pareciera que muchos dirían, pues nos hubiéramos quedado, aunque sea con esa ley mala, pero al menos que de alguna u otra manera acotaba o legitimaba o justificaba la presencia del ejército. Entonces seguimos como lo que se ha hecho durante varias décadas, donde el ejército está en acciones de prevención sin un marco jurídico, es decir, cualquier cosa que haga el ejército es inconstitucional. Cualquier acto que haga el ejército es ilegal. Es decir, y esto lo que genera también es un marco para que la delincuencia organizada pues también abuse de ese esquema. Porque con el tema también jurídico de los juicios orales y todo este esquema del nuevo sistema penal acusatorio, pues la formatitis y todo el esquema que hay en torno, pues a ver, si te detiene el ejército, pues ¿qué hace? ¿No? O sea, no te puede procesar, tendrá que esperar que venga una policía y para que genere todo ese esquema, porque si no es inconstitucional que te tenga el ejército. ¿Qué momento tan complicado estamos viviendo? Cuando todo está nebuloso, pues. Sí. Pues así es, Leo. Oye, Pepe, bueno, pues por lo pronto, claro que ayuda esta visión mucho más optimista tuya, y creo que millones de mexicanos tenemos pues la ilusión de esa esperanza, ¿no? Yo creo que tenemos que apostarle, Leo. La verdad a mí me llama mucho la atención porque también siento que son mediáticamente lo que se está generando de crítica hacia el nuevo gobierno, pues son los mismos que le apostaron durante varias décadas por otra cosa diferente. Porque la realidad es que entre más han criticado a López Obrador como en campaña, pues sigue creciendo la simpatía de lo que él está haciendo, ¿no? Es increíble cómo a raíz de la encuesta del nuevo aeropuerto, Ciro Gómez Leiva publicó una encuesta en donde se había incrementado de 68 a 78% el grado de aceptación de Andrés Manuel, cuando cualquiera hubiera supuesto, no, pues aquí se va a caer. No, mejoró 10 puntos porcentuales. Sí, y eso a qué se debe. Pues sigue estando el tema de las velitas encendidas, es decir, como país tenemos otra vez, si queremos que le vaya mal y estamos tendiendo en la mesa para que le vaya mal, pues nos va a ir peor a toda la sociedad. Exactamente. Sí, claro. O sea, está claro que a muchas personas se van a ver afectadas en sus intereses, pero esos intereses que se hubieran beneficiado desde muchos años. Eso es, muchos que se beneficiaron ilegítimamente durante décadas. Sí. ¿Qué te parece esta casualidad de que el Chapo Guzmán está declarando en Nueva York y, bueno, pues ayer se suicida Beltrán Leiva? Sí, fíjate que a mí me llama la atención analizar el contexto de que se da la semana pasada estas declaraciones por su abogado y todo lo que esto conlleva. Lo de Beltrán Leiva no le di mucho seguimiento, pero sin embargo tengo todo el contexto que está alrededor. A mí lo que me llama la atención es que hay muchos estudios en la materia de muchas décadas. Yo recuerdo que incluso en la universidad algunos de los documentos que me tocó revisar, ya se hablaba precisamente de esta relación de que la delincuencia organizada, el narcotráfico, siempre está vinculado al auspicio de alguna parte del gobierno, ¿no? Así es. Que muchos se decía que si directamente el presidente o los presidentes, porque tampoco es un fenómeno de México, ni de este sexenio, ¿sí? y ni de México, sino que es el comportamiento natural que se da cuando la delincuencia organizada pues está por encima del Estado mexicano, como el caso mexicano. Es decir, muchos dicen que estamos en un estado de excepción, o muchos dicen que estamos en un estado fallido. Pues en México pareciera que, si somos muy rigurosos, pareciera que deberíamos estar en un estado fallido,
si no somos tan rigurosos, pues no. Está bien controlado por el narco, ¿no? Pues todavía tenemos gobernabilidad y todavía tenemos legalidad de cierta forma, pero en varias partes del país, pues, quien controla no es el Estado mexicano, sino el crimen organizado. Y esto muchas veces se decía la colombianización de México, pues yo creo que... Oye, es al revés. Al revés, ya. Sí. Ya en Colombia pueden decir, nos estamos mexicanizando. Exacto, ya el término de la mexicanización de la delincuencia organizada ya superó las barreras de lo que se Los principales cárteles en el mundo son mexicanos. Son liderados por mexicanos, ¿sí? Y no necesariamente de la droga que se produce en México, sino que tienen como delincuencia organizada toda la ramificación, ¿sí? Y las vías y las rutas y así como las rutas milenarias de comercio, pues ahora son rutas controladas de narcotráfico, bien definidas y bien, incluso varios documentos señalan precisamente cómo tienen controladas estas ramificaciones y estas rutas los mexicanos, ¿no? Es decir, sale de Venezuela, de Colombia, de Bolivia y donde van a Europa, a Rusia y de África. Es impresionante, es decir, sí se ve ahí el monstruo de las 1000 cabezas o el pulpo con tantos tentáculos que se están generando, ¿no? Y regreso un poco a esta parte que el tema del Chapo a mí se me hace en una lógica, primero, pues se ve el poder que tiene el Chapo. Cuando lo detuvieron y con todas de cómo lo agarraron y cómo que pareciera que era cualquier narcotraficante, ¿no? Y que pues bajo perfil. No cualquier narcotraficante está en las listas de Forbes. Sí, pero sin embargo cuando lo tuvieron en México y lo minimizaron tanto, el esquema, es decir, lo agarraron de una manera, hasta la vestimenta que llevaba y las casas que los agarraron, y dices, pues pareciera que se vendió como si hubiera sido, hasta se veía hasta mal, ¿no? Estás agarrando a un bajo perfil. Pero con este esquema de todo lo que está generando y toda la polémica que está generando mediáticamente en el contexto internacional, ya no local, de un narcotraficante pues que tiene ligas mayores económicamente, un poder económico fuerte, pues habla precisamente de que no es un personaje menor, sino lo que está haciendo es, pues va a haber varios daños colaterales con este tipo de declaraciones. Seguramente él está peleando algo bien definido que seguramente tiene que estar negociando cómo minimizar lo que él tiene que pagar, evidentemente, y a quién se va a llevar, como se dice, como dijeran en mi rancho, a quién se va a llevar entre las patas, ¿no? Porque la justicia gringa es menos proclive a la impunidad, ¿no? Sí, claro. Que también hay corrupción, pero es menos proclive y seguramente ahí va a haber este tipo de efectos. Y de entrada, pues Peña Nieto, pues hace unas semanas, pues ya estaba en un esquema de tramitando todos sus actos. ¿Ya se amparó? Sí. Y es un tema que, si hay un tema de amparos, pues pareciera que no necesariamente se va a dar de ¿cómo se le llamaba? De amnistía, lo que decía. Exacto, ¿no? ¿Sí? O sea, no solo señales, él, sino todo su gabinete. Sí, ya hay señales como que pareciera que haya, y esto antes de que saliera el tema de lo del Chapo. O sea, con esto lo del Chapo, pues pareciera que ya se justifica que cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de acto que no vaya de manera directa contra la figura del expresidente, ¿no? Y el otro día, pues también va ligado, pues que ya les quitaron formalmente, porque entró en vigor no está por entrar en vigor. El tema del fuero, ¿no? Del fuero y de lo que le dan a los presidentes y las pensiones. ¿No? Creo que entraba en vigor el 21, creo que todavía no va a entrar en vigor en el 21, pero ya está publicado y ya está donde ya se acabaron las pensiones. Antes incluso que entre Andrés Manuel, ¿no? Porque es un tema que lo trabajó el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no? Para terminar este panorama nacional, Pepe, me gustaría escuchar tu opinión respecto a este tema de las caravanas de migrantes, que yo no sé si es migración o es invasión, y que ha generado una gran polémica, porque por un lado está la condición, la dignidad humana que merecemos todos, seamos de donde seamos, pero muy especialmente en función de las experiencias de vida tan tristes de esta gente. Lo que pasa que, pues, pareciera que no nos queremos dar cuenta que en México tenemos a más de 50 millones de ciudadanos, de connacionales, en ese tipo de condiciones. Y ahí, pues, ¿en dónde están los esfuerzos? Ya dijo la futura
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues que van a ofrecer visas temporales y que van a generar 1 millón de empleos y que les van a pagar 2,600. Espérame, ¿y los mexicanos? Y soy el primero en defender, insisto, esta condición humana que no tiene que ver con nacionalidad, ¿eh? Pero, ¿cómo ves esto, Pepe? Yo creo que también otra vez tenemos que circunscribirnos en el contexto internacional, donde pues, las migraciones se dan de manera permanente y milenaria, claro, y con la característica del sur al norte, ¿no? Y como primer elemento, ¿no? Es decir, que no es un tema de fenómeno solamente que atañe a este año, a esta década o a este sexenio, o para fastidiar a López Obrador o no, ¿no? Ese es un tema que se ha dado y de manera permanente. Lo que sí se da por primera ocasión es una caravana de 5,000 personas. Y esto es lo primero que se da de manera en el contexto contemporáneo a nivel internacional, es decir, este es un fenómeno único, ¿sí? En este momento, que se digo, de manera contemporánea, ¿no? Seguramente hace algunas décadas, o más bien de hace unos siglos, seguramente había otro tipo de manera que se dieron este tipo de éxodos, ¿no? El siguiente tema, me parece interesante una declaración que dio el Papa Francisco, donde dice él, en la parte económica, pues no hay restricciones, no hay barreras, pero en la parte como seres humanos sí tenemos barreras, ¿no? Es decir, el dinero se mueve y deja en bancarrota a países, ¿no? Pero los seres humanos, cuando buscan mejores condiciones y tienen que trasladarse, porque no quieren quedarse en México, México es el sueño americano no es México, el sueño americano es Estados Unidos, pero sin embargo geográficamente obliga el paso hacia Estados Unidos, ¿no? Es el segundo elemento que me gustaría como que también dejártelo, que va a haber tiempo después de analizarlo, porque siguen saliendo caravanas y no van, seguramente en un mes no son grupos ahí de 8 o 10 que aisladamente, no. Sí. Y ahora, el otro tema que también se vuelve interesante, que pareciéramos que es ya como tercer elemento, yo te puse 2 elementos, la parte de lo que representan las migraciones en los siglos, lo que representa la parte el ser humano, la parte económica con el ser humano, es decir, el único que tiene barreras son los seres humanos, es decir, barreras de muros que no debieran existir, que son las que no debieran existir. Y el tercer elemento que me parece interesante como analizar también es la parte política, ¿no? Es decir, ¿quién pareciera que otra vez los gringos y otra vez Trump, pues pareciera que él buscó esa bandera, porque no es fácil que organices a 7,000, 15,000 personas y que esa gente viene patrocinada. Exacto, ¿sí? Exacto. Ese es el tema, es decir, no tiene todo un esquema de organización, todo un esquema de... No es espontánea. No es espontáneo, y precisamente en este esquema, este personaje que los encabezó, en un primer momento, después ya se ha desbordado y hay otro tipo de actores y otro tipo de líderes, es decir, pero el primero, pues pareciera que fue todo el esquema o Estados Unidos y Trump que de alguna manera pues privilegiaron precisamente ese tema. Ahora el problema ya está, ¿no? Y el problema tiene que enfrentarlo de una manera donde no puedes vulnerar los derechos humanos porque los ojos internacionales están puestos aquí. Es interesante que la gente de la ONU está aquí, la gente de la ONU está checando precisamente que esta migración, más bien que este éxodo, pues no se vulneren sus derechos y sus garantías, ¿no? Y el tema es que cómo entraron, pues claramente no entraron tocando la puerta, ¿no? Y está claro que se vio vulnerada, violentando todas las leyes. ¿Sí? Sin embargo, otra vez, ¿cómo va si estuviéramos en Brasil? Pues yo hubiera mandado a Bolsonaro, yo hubiera mandado al ejército, yo hubiera reprimido, sí, y ya hubiera habido gases y ya hubiera puesto un muro, porque también se vio rebasado completamente Peña Nieto, ¿no? O sea, Peña Nieto ni pintó, ni el Instituto Nacional de Migración, ni la Secretaría de Gobernación, sin nadie. Bueno, Peña Nieto está desaparecido desde hace 6 meses, ¿no? Sí. Y aquí el tema se le echa la bolita pues al nuevo, ¿no? Y el nuevo pues no puede vulnerar este tema. Es un problema de verdad complejo porque tenemos que acostumbrarnos, al menos en algunos, yo creo que a lo mejor un año o algunos años, a este fenómeno que se va a dar de manera más constante, y la bronca te la van a tener no solamente las ciudades que están de paso, sino las ciudades fronterizas, es decir, Tijuana, pues ya su población flotante va a crecer
de un día para otro. Que si ya en esencia era voluminosa, pues ahora a ver cómo le hacen, ¿no? Sí. Y ha generado fricciones sociales también, ¿eh? Eso es terrible. Tiene complicaciones muy, muy graves. Y creo que esa en la próxima ocasión lo tratamos. El tema de racismo sale aflora. O sea, sí está claro. Me gusta todo el análisis que tú haces de que pues tenemos una población de más de 50 millones de mexicanos, pues que requiere que le voltees a ver, que le Hombre, en Nayarit la gente tiene cuántas semanas de haber padecido la tragedia natural y los ojos no están ahí. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, esto es un tema que no puedes evadirlo, pues decir, no puedes meter fuerza pública, no puedes, te generas un daño mayor.